Veamos esta pregunta. ¿Cuáles de los siguientes factores contribuyen al desarrollo de la infección urinaria? Cálculos, sí. Alteración estructural, sí. Reflujo vésico ureteral, que lo encontramos en las niñas púberes, sí. Embarazo también, sí. La respuesta aquí es todos. Todos estos factores van a alterar los mecanismos antiadhesivos. Los cálculos urinarios, por ejemplo, van a alterar el chorro urinario. Va a haber éstasis urinaria a nivel vesical y eso va a condicionar la proliferación de bacterias. Lo mismo que alteraciones estructurales a nivel génito-urinario o el mismo reflujo vésico ureteral. Pregunta de salud 2004. En relación a la infección urinaria, indique cuál de los siguientes enunciados son factores predisponentes. Marque lo correcto. Sexo femenino, sí, porque la uretra es corta, más facilidad para que ingresen las bacterias. Instrumentación de la vía urinaria, por supuesto, ingresan las bacterias por mecanismo de arrastre en la vía ascendente. Diabetes mellitus por la inmunodepresión. Los diabéticos también pueden presentar manifestaciones de tipo autonómico y la llamada vejiga neurogénica, que va a incrementar el riesgo de infección urinaria. Litiasis urinaria también. La respuesta aquí es todos. Respecto al cultivo, al diagnóstico microbiológico. Pero antes del diagnóstico microbiológico, mención aparte la importancia del examen de orina. El examen de orina permite hacer el diagnóstico de cistitis no complicada. Cuando el paciente tiene cistitis aguda, no complicada, no es necesario pedir urocultivo. Pero para eso tenemos que evaluar bien el examen de orina. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita por lo menos que haya más de 20 leucocitos por campo. El hecho de que tenga más de 5 leucocitos, que tenga piuria leve, no indica que ya tenga infección urinaria. El punto de corte, de acuerdo a los diferentes estudios, es más de 20 leucocitos por campo. En ese momento debemos plantear infección urinaria. Si a eso le asociamos presencia de microhematuria, de nitritos positivo y gérmenes, de hablar, el diagnóstico bioquímico en este caso es de infección urinaria y no es necesario hacer un urocultivo. Sin embargo, cuando la piuria es más de 60 por campo, es una piuria severa, el valor predictivo es realmente alto. Si tienen una piuria más de 20 por campo, es sospechoso, de 20 hasta 30. Si tienen de 30 a 60 ya es moderada la probabilidad. En cambio, si tiene más de 60 leucocitos por campo, es alta la probabilidad que estamos frente a una infección urinaria. Luego pedimos el urocultivo. ¿Cuándo hay que pedir el urocultivo? Si es una infección urinaria alta o si es una infección urinaria que está complicada, catalogada como complicada. Pedimos el urocultivo. ¿Cuál es el criterio clásico para decir que este urocultivo es positivo? Si es pielonefritis aguda, se requieren 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro en las mujeres y en los varones 10 a la 4 unidades formadoras de colonias. Para cistitis aguda ha cambiado, ya el criterio ha cambiado. Solamente se requieren de 10 a la 3, un número mayor o igual a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitro en cistitis aguda, pero la muestra tiene que ser tomada con catéter vesical, con sonda Melaton. Solamente en ese caso se asume, porque si es chorro medio, igual, 10 a la 5 unidades formadoras de colonias. Este es entonces el criterio microbiológico, cómo se hace el diagnóstico microbiológico. Respecto a bacteriuria asintomática, los pacientes que tienen bacteriuria asintomática no tienen síntomas, pero se le hace un cultivo y este sale positivo. ¿Se le da o no se le da tratamiento? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Pregunta de examen. ENAM, el diagnóstico de infección urinaria a partir de una muestra de chorro medio de orina le da el crecimiento de, si es chorro medio, 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Si es cistitis aguda y se toma la muestra con catéter vesical, suficiente, mayor o igual a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias. Respecto al tratamiento, si es bacteriuria asintomática,
y se trata de un paciente adulto mayor, no se debe dar tratamiento. Aquí el remedio es peor que la enfermedad, como se dice. No se debe dar tratamiento. Pero en otras condiciones, si hay bacterias sintomáticas, en diabéticos, en gestantes o en niños, sí está indicado el tratamiento. Tratamiento de pielonefritis aguda o cistitis aguda, no complicada. Fluorquinolona segunda generación, por 7 días. Cistitis complicada, fluorquinolona de segunda generación o cefalosporina de tercera generación por 10 días, vía oral. Si es pielonefritis aguda, no complicada, de elección, fluorquinolona de segunda generación o cefalosporina de tercera generación, endovenoso durante 10 días. Pero ya saben que el tratamiento endovenoso es de 3 a 5 días, hasta que remita la fiebre, hasta que el paciente se sienta mejor, y luego ya podemos cambiar a la vía oral. Es necesario hacer esta aclaración porque no es necesario que reciba 10 días por vía endovenosa. Se puede hacer ya el cambio a la vía oral cuando el paciente mejora, cuando el paciente ya no tiene, la fiebre ha remitido. Eso es para la pielonefritis aguda no complicada. Entonces no es posible que veamos que pacientes con infección urinaria que estén recibiendo aminoglucósidos, y peor aún cuando son diabéticos. Eso tenemos que evitar. Los aminoglucósidos en infección urinaria, sea alta o baja, son una alternativa, no son de primera elección. Y un paciente diabético no debe usarse aminoglucósidos, a no ser que sea absolutamente necesario y con un buen monitoreo de la creatinina. Cuando es pielonefritis aguda complicada, que hemos visto que son los gérmenes o E. coli o Pseudomonas aeruginosa o enterococo. Aquí tenemos que realizar la combinación de ceftazidima, que es un antiseudemónico, más ampicilina si estamos sospechando en enterococo. Se recomienda, según los entendidos, utilizar cuando sospechamos infección por Pseudomonas 2 antiseudemónicos, porque indicar solamente un antiseudemónico, rápidamente la bacteria puede desarrollar resistencia. Entonces, 2 antiseudemónicos, puede ser una cefalosporina de tercera generación antiseudemónica, ceftazidima o cefpoperazona, más una fluorquinolona de segunda generación, o más ampicilina cuando estemos sospechando en infección por enterococo. Entonces, este sería el tratamiento de infección urinaria. Una última cosita respecto a infección urinaria. Supongamos que le estamos dando tratamiento al paciente con infección urinaria por pielonefritis aguda. Tratamiento empírico con ceftriaxona. Le tomamos la muestra para el urocultivo y tenemos el urocultivo, el resultado luego de 72 horas. Y si el resultado, la evolución va bien, remite la fiebre, se siente mejor el paciente, pero llega el resultado del urocultivo y del antibiograma, y en el antibiograma encontramos que es resistente para ceftriaxona. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible que haya evolucionado favorablemente si es resistente al antibiótico? Lo que pasa, y es otra observación que puedo darles, es que no se debe tomar a rajatabla el resultado del urocultivo, del antibiograma. No se debe tomar a rajatabla. Se debe que interpretar el resultado del antibiograma en función a dónde está localizada la infección. En este caso, ¿cuál es la explicación? Que a pesar que ha estado utilizando un antibiótico para el cual el antibiograma menciona que es resistente a la bacteria, ¿por qué es que ha mejorado? Y la explicación es la siguiente. Porque la ceftriaxona en vía urinaria va a obtener concentraciones altísimas. La concentración de la ceftriaxona en vías urinarias es realmente alta. Y esta alta concentración puede vencer la resistencia de la bacteria. Esa sería la explicación. Otra pregunta de salud. 2003. El antibiótico de elección para el tratamiento de la infección urinaria en gestante. Esta es una pregunta clásica y la respuesta clásica es nitrofurantoína. Pero imaginemos que la gestante en este momento tiene intolerancia gástrica. Ya no le vamos a dar nitrofurantoína. Aquí tenemos que dar una beta-lactámico, una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona. Y ahí tenemos que recordar cuáles son las categorías de riesgo para el feto humano. Categoría riesgo A significa que no hay evidencia de daño en el feto. Que hay evidencia que no hay daño en el feto. Es categoría A. B, que hay evidencia que hay daño, pero en el feto
animal, que no hay daño en el feto animal. C, evidencia de daño en el feto animal. Y D, evidencia de daño en el feto humano.